Dice, este anuncio hecho por el mandatario, esta llamada ley corta de pensiones. Mira, esto es algo que esperábamos hace mucho rato. Cuando se presentó el proyecto hace más de un año, le dijimos al presidente, sepárelo, aprobemos al tiro el aumento de cobertura del pilar solidario del 60 al 80%, permitamos que más de 500.000 adultos mayores se beneficien y por otro lado hagamos la discusión de la reforma de pensiones en sí. O sea, lo que uno dice acá, esto es el mínimo que uno podría hacer para no decirle a los adultos mayores una vez más que dan postergado, pero lo que es evidente, Cristina, es que aquí el gobierno nunca tuvo voluntad de diálogo y de pactar un acuerdo en materia de pensiones. Ahora, usted dice que nunca demostró interés en avanzar en este tema, y básicamente ahora, ¿por qué lo hace? En este contexto, además, donde se va a debatir el cuarto retiro de fondos de las AFP. O sea, mira, ahí tiene el gobierno el problema con sus parlamentarios respecto del cuarto retiro. Pero a mí me parece que esto era lo mínimo. Te insisto, esto viene dentro del proyecto original. Le dijimos desde el primer día, esto es ampliar la cobertura del pilar solidario, el diseño y protección social en materia de pensiones que creamos en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Por supuesto que lo aprobamos. ¿Cuál era nuestro problema, Cristina, ahí? Cuando se presentó el proyecto, es que parte del financiamiento del aumento de cobertura del 60 al 80% se daba a costa del 60% más vulnerable, que disminuía los beneficios del pilar solidario por el aumento de la cotización. Entonces, lo que uno dice hoy día es que, mira, veamos el proyecto, queremos ver el financiamiento, resuelto el tema del financiamiento, que aquí nos dicen exenciones tributarias, veamos cuáles son, pero por supuesto que es algo sobre lo cual tenemos que avanzar. Sí, porque en ese sentido también está puesto el ojo en justamente hacer esta revisión también de las exenciones tributarias para poder financiar, porque por una parte, claro, está el aumento de la pensión básica solidaria a 177.000 y también la ampliación del pilar solidario. Son dos aristas que ya se venían discutiendo hace tiempo. Sí, o sea, por eso es bien importante decir aquí no hay algo nuevo, sino que después de un año, un poco más de un año, el presidente nos hace caso y dice, separamos el proyecto. Y yo lo que me pregunto, y creo que tienen todo el derecho los adultos mayores a preguntarse, ¿por qué castigarlos este año? ¿Te imaginas lo que hubiera sido este año para un adulto mayor que tiene una pensión de 200.000 pesos haber podido recibir 300.000 pesos? O sea, pero bueno. ¿Y por qué se entrampó la discusión? Tarde, pero ahora. Yo creo que en esto el gobierno lo que aspiraba era sacar tal cual el proyecto que había salido de la Cámara. Nunca, insisto yo sobre eso, nunca hubo real voluntad de diálogo. Y a estas alturas, Cristina, yo creo que el gobierno a propósito prefirió dejar caer la reforma de pensiones porque detrás de eso está el no tocar el sistema de AFP. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que finalmente el gobierno no quiere tocar el sistema de las AFP? ¿Esa es su postura? Absolutamente. O sea, lo que hace el gobierno hoy día, renuncia a la reforma larga, dice, al menos aumentamos el pilar solidario, pero lo que pasa en concreto es que nosotros no tocamos en nada durante esta administración el sistema de AFP. Y a mí me parece que eso es un pendiente. Ya a estas alturas, con realismo político, va a ser parte de la discusión de los programas presidenciales. A mí me hubiera encantado haber avanzado más y de hecho hicimos una propuesta seria y responsable. Aquí, Cristina, es mentira y es muy injusto de parte del presidente de la República decir que no hubo voluntad del Parlamento, sobre todo del Senado, en términos de que tuvimos detenida, de que durmió la reforma previsional. Hicimos una propuesta que con el mismo 6% permitía en todos los casos, generar mayores aumentos de pensiones. Y sin embargo el gobierno no estuvo dispuesto a pactar, no estuvo dispuesto a dialogar. Ahora, uno también podría decir que la oposición tampoco estuvo de acuerdo a allanarse a lo que decía el gobierno, porque finalmente es una conversación, un diálogo entre dos posturas. Y aquí esto se entrampó, a lo menos lo que uno podía ver desde fuera, senadora Carolina Goich, era que estaba la discusión muy puesta en qué se hacía con este 6% extra de cotización, quién lo administraba y cómo se dividía, y si es que se dividía. Y ahí finalmente quedó entrampada la discusión. Yo me acuerdo de mucha tensión por una parte, se decía que ni un peso más a las AFP. Por otra parte, el gobierno decía, a ver, 3% también que se vaya a un pilar solidario, o a un fondo solidario más bien, y el otro %, el 3%, que se vaya a las cuentas individuales de la gente que está cotizando las AFP. Pero habían posturas más ideológicas en este tema, de gente que decía, ni un peso más a las AFP. Pero eso lo dijimos y lo vamos a defender y lo vamos a cumplir. O sea, no puede ser que el aumento de cotización vaya a un sistema que ha demostrado su fracaso y
que tienen la falta de legitimidad que tienen. Pero algo muy importante, Cristina, y después no hacer historia, recordarla. El gobierno lo que nos pedía era aprobar tal cual lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Y tú crees que eso es posible en una reforma de este tipo? Pero yo digo, no solamente desde el punto de vista de los perfeccionamientos y tal cual como te señalo, en el cuadrito era claro, en cada uno de los casos nosotros con nuestra fórmula, la que presentamos como oposición y además en acuerdo desde la oposición, generábamos mayores aumentos de pensiones. Recuérdenos usted, la gente finalmente. Recuérdenos usted, senadora, cómo salió de la Cámara de Diputados, para que tengamos una base de comparación también. Efectivamente, era el 3 y 3, sí. Pero uno dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Los sistemas de seguridad social en el mundo que funcionan, los que miramos con admiración, tienen una base de un componente colectivo. Y nosotros decíamos acá, del 16%, el 6% un componente colectivo. O sea, este fondo solidario. Genera beneficios. Claro, pero míralo, lo que hicimos fue ponerlo no desde la mirada ideológica, no desde la trinchera ideológica, sino desde cómo generamos mayores aumentos de pensiones con ese monto. ¿Qué es lo que le interesa a la persona que recibe su cartola, no es cierto, que recibe su jubilación? ¿Y qué se le responde a las personas que no están de acuerdo con que exista este componente solidario colectivo, sino que quieren, efectivamente, si se va a cotizar más, si va a haber una mayor aporte, que por lo menos el 3% se vaya a las cuentas individuales? Porque usted me imagino que habrá visto las encuestas que también hay un gran apoyo a esa iniciativa. Pero mira, o sea, aquí encuestas intencionadas, que son además el resultado de la campaña de las AFP. Yo lo que te puedo decir es que una persona, si tú le dices prefiere mayor aumento de pensiones y le pones los números sobre la mesa, no tengo duda que lo que va a preferir es mayor aumento de pensiones. Por eso lo que quería decirte es que lo que a mí me parece que a estas alturas debería darse es un debate en acuerdo. Lo que no puede Pero ahí todos tienen que ceder, pues, senadora. Pero absolutamente. Y por eso la propuesta que hicimos como oposición era para generar un acuerdo. Pero déjame contarte solamente, la semana pasada estuvimos 3 días en un seminario al cual nos convocó la OIT, conociendo la experiencia de Francia, de España y de Uruguay en materia de acuerdos para reforma del sistema de pensiones. O sea, las reformas de pensiones no se pueden ganar por un voto en el Parlamento, no se pueden discutir cada 4 años. ¿Cuánto tiempo cotiza una persona para su jubilación? Entonces, aquí el recuperar la capacidad de hacer un acuerdo amplio es fundamental en materia de reformas de pensiones. Y esa voluntad nunca la tuvo el gobierno. ¿Entiendes? O sea, cuando te dicen, ganemos esto por un voto, ¿qué significa? Que el próximo presidente, pero presidenta en mi caso, ¿no es cierto?, va a volver a discutir esto. Ahora, el gobierno, realismo político, vuelvo a eso, en el tiempo que queda, al menos aumentemos la cobertura del pilar solidario. A mí me hubiera encantado incorporar incentivos al ahorro, como la ley de la marraqueta, por ejemplo, que hemos puesto sobre la mesa. O sea, recuperemos la importancia de ahorrar desde el principio de nuestra vida, y cada niño que nazca en nuestro país tenga una libreta de ahorro previsional en que el Estado le pone $1 millón, y a la larga lo que tú vas a tener ahí es un piso de pensión universal garantizada. Sobre eso tienes un componente colectivo, sobre eso tienes también tu esfuerzo individual, que yo creo que es muy importante. El resguardar la propiedad de los fondos de pensiones para los trabajadores. Senadora, de todos modos, esta es una ley corta. Lo que busca es justamente que se tramite estos dos aspectos rápidamente para poder avanzar en la medida que la reforma grande, la mayor, la que incorpora muchos más aspectos, y la discusión probablemente también ideológica, si es que deben estar las AFP en el sistema. Pero es algo de corto plazo, o sea que se necesita ya. ¿Están los votos para eso o va a seguir complejizándose la discusión? O sea, a mí me costaría entender que alguien no apruebe el aumento de cobertura del pilar solidario. Por eso. Algo que dijimos, ¿no es cierto?, y que pedimos, se separara del proyecto justamente para que los beneficios puedan llegar a los adultos mayores lo antes posible. Insisto, sí, yo en esto quiero ser cauta, queremos ver el proyecto, todavía no conocemos el texto y queremos que tenga el financiamiento garantizado, que me parece que es la mínima revisión que tenemos que hacer. Y lo mismo respecto del piso, o sea, que todas las personas que están pensionadas, ninguno reciba menos que el salario mínimo, o sea, que la línea de pobreza, ¿no es cierto? Sí. Me parece que son mínimos que tenemos que garantizar en nuestro país, y el seguro de lagunas es algo que ya venía de la propuesta de la presidenta Bachelet.
Sí, senadora, desprendiendo de sus palabras también que usted dice, bueno, que las AFP han sido parte del fracaso también de las pensiones en nuestro país, el sistema no ha dado el ancho y las AFP han sido las responsables, deduzco de sus palabras. ¿Qué le parece que también Alejandra Cox, que es la presidenta de las AFP, de la asociación de las AFP, dice que, bueno, que podría darse la alternativa a los ciudadanos que elijan cuál es su sistema de capitalización individual o colectivo y que las AFP pasen a ser como también otro prestador de servicios que estén dentro de las alternativas? ¿Cree que esa es la salida finalmente para esta reforma de pensiones que está entrampada y que yo no le veo básicamente que vaya avanzando si es que no hay una definición ideológica, insisto, en el punto de lo que está atrás? O sea, a mí me parece muy bien que la gente pueda escoger, respecto no solo del 6%, sino también del 10%, del 16%. Uh-huh. Pero para eso, Cristina, necesitamos generar una alternativa. Y a mí me parece que son cosas donde tenemos acuerdo, donde debíamos haber tenido acuerdo. Generar una institucionalidad pública, ¿hay duda de que se necesita? Eso hoy día no lo tenemos. Y uno hubiera esperado que al menos esas cosas se hubieran aprobado durante este gobierno. El aumento de la cotización es necesario. Un componente colectivo podremos discutir más grande o más chico, pero se necesita también para compensar, por ejemplo, a las mujeres. Sino de qué manera compensamos a las mujeres que han sido castigadas por el tema asociado más bien al mercado del trabajo incluso. La reforma como está hoy... Lo que planteamos es garantizar igualdad ahí en materia de pensiones para hombres y mujeres. Eso no lo haces desde una lógica solamente individual, donde finalmente cuánto tú ahorras, cuánto tienes. Senadora, y lo último, la reforma tal como está hoy, la reforma grande, la que lleva harto tiempo en el Parlamento, ¿cómo está hoy? ¿Avanza o no avanza o habrá que desecharla, sincerar las posturas y hacer un proyecto nuevo? O sea, hoy día está en la Comisión de Hacienda, nosotros hace rato la tramitamos en la Comisión de Trabajo, por eso. pero quien en esto genera las condiciones es el gobierno. La propuesta está sobre la mesa hace mucho rato. Y ¿La propuesta de ustedes? En esto, efectivamente, hay una propuesta que permitiría generar acuerdo. Yo te quiero insistir, ahí estuvimos a punto de generar el acuerdo.